Nueva vergüenza internacional pasa el señor Daniel Noboa. Ya medios colombianos señalan todo este absurdo, esta guerra comercial, que solamente lo debilita. Aquí para nadie es un secreto que nuestra política internacional ha venido de tumbo en tumbo y que el presidente pase más de viaje que en el país no es señal de que esté obrando bien ni haciendo bien las cosas. Esto lo demuestran homólogos colombianos con el último conflicto que tenemos con este país de gratis, dejando en evidencia que lo que el señor le quiere indilgar al señor Petro es algo que viene de años y aún así ni siquiera hace parte de su parte, valga la redundancia del caso, pues aquí se pide seguridad y muchas veces lo que son altos presos fuertes que se escapan del país los van a parar allá en Colombia y son entregados inmediatamente. Sin embargo, sin ningún fundamento, impone un arancel completamente absurdo que quien más perjudica es al pueblo ecuatoriano. Déjanos el like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y escuchemos el tema. Obligado otra vez a hacer este material para compartirlo con usted. Porque mire, se acaba de publicar este comunicado oficial por parte del gobierno, Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones. Ecuador eleva al 100% la tasa de seguridad a las importaciones de Colombia. Nos fuimos a esa provincia hermana, ecuatorianísima, Carchi, cuya capital es Tulcán, y constatamos, conversando con la gente ahí en territorio, que la crisis en Carchi es profunda. Hay desempleo, los estibadores tienen cada vez menos trabajo, el sector transporte, uno de los más importantes, una de las actividades económicas más importantes en esa provincia, había caído hasta la semana pasada el 70% de esa actividad, un decrecimiento del 70%. Y ahora anuncian la elevación 100% de la tasa arancelaria, argumentando la falta de colaboración de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, una lucha nuestra. Es inadmisible, es no sopesar la importancia que va a tener o el impacto negativo que esto va a tener, ya no solo en Carchi, sino en el Ecuador entero, porque no se habla de medidas que mitiguen ese impacto, porque no van los ministros de Estado a constatar in situ en el territorio lo que está pasando allá en Carchi. Y la sospecha, lo que es peor, es que esta medida se toma después de que Petro, el presidente de Colombia, hizo la declaración que hizo, que Jorge Glass es un preso político. Parece que esa es la respuesta que de manera caprichosa da el gobierno de Daniel Noboa a la posición en política exterior de Petro. No se puede actuar por caprichos. El país entero está en juego. El impacto económico negativo le va a llegar a todo el Ecuador. Ya lo hemos dicho. Definición de economistas, economía de arrastre por la importancia que tiene el sector transporte, porque la mercadería de Colombia llega a Carchi y se reparte en todo el Ecuador. Y el sector salud también es un sector directamente afectado. Usted lo sabe, la insulina que se necesita para esta enfermedad crónica, grave,
que es la diabetes, llega de Colombia en un altísimo porcentaje. El insumo que se necesita para las personas que tienen problemas con sus riñones y deben hacerse diálisis para limpiar su sangre, el 60% de esos insumos vienen desde Colombia. Y ya Colombia, a través de su presidente Gustavo Petro, ha anunciado que denunciará a la Comunidad Andina de Naciones. Eso quiere decir que Colombia se va a retirar de ahí y que nosotros no gozaremos de ciertos privilegios arancelarios. Esta es la situación que el Ecuador va a tener que enfrentar con un costo muy, pero muy alto. Profe, y usted que menciona el tema de la región, ayer conocíamos ese anuncio que hace Ecuador de ese incremento al 100% de los aranceles para Colombia a partir del 1 de mayo. Siempre se ha dicho, o bueno, muchos economistas o análisis que he leído, es que Ecuador es el más afectado con esos aranceles. Gracias. Pero en Colombia también se habla que Nariño y el Valle del Cauca especialmente también se verían muy afectados con esto. ¿Qué análisis tiene usted al respecto? Que en efecto las economías regionales y las de frontera, y en este caso de Nariño y Putumayo, van a ser fuertemente golpeadas porque son donde se producen realmente los intercambios comerciales con Ecuador. Pero en el global, Ecuador pierde, y es una decisión torpe de Ecuador, es una decisión política para tratar de hacer algún tipo de mella a la estabilidad de la economía colombiana. Sin embargo, Ecuador pues realmente va a tener un impacto muy poderoso porque pues Colombia tiene un sistema recíproco y entonces los aranceles que Ecuador nos impone nosotros se los devolvemos y obviamente Ecuador tiene mayor dependencia de Colombia y no solamente ahí, sino también, por ejemplo, el sistema interconectado de energía eléctrica. Entonces Colombia también podría ponerle un peaje, un arancel como medida reivindicatoria contra Ecuador. Realmente es una torpeza de Novoa y es una torpeza que pues creo que se tiene que entender más desde el aspecto político externo, exterior, y también desde sus posiciones interiores. Novoa está en una crisis de legitimidad y en un momento muy difícil de su gobierno, y pues tiene que inventarse un enemigo externo. Entonces el enemigo externo fuimos nosotros para decir que el problema de seguridad en Ecuador es un problema de Colombia, cuando es un problema que dejaron crecer desde hace más de 15 años, ¿cierto? Ecuador viene teniendo un grave deterioro de su seguridad y pasó de ser uno de los países más seguros de la región a quizás el más inseguro de la región. Y esto ha sido potenciado durante el gobierno de Novoa, que lamentablemente no tiene fórmulas para controlar lo que incluso muchos de nosotros vimos con estupor hace algunos meses, y es que grupos armados ilegales llegaron a tomarse canales de televisión y bueno, ustedes ya saben dónde está Ecuador, no necesito decirles más de por qué tienen que inventarse un enemigo externo para justificar su incapacidad para controlar sus Claro que esta es una nueva vergüenza internacional, pues este arancel no solamente que nos hace ver como más grandes y soberanos, sino que en nuestra pequeñez, y no lo digo pequeñez por el territorio, sino el pequeñez de pensamiento, que no tenemos neutralizado en nuestro país y que dependemos mucho de ese tipo de cosas, pues las exportaciones con Colombia representan las quintas en lo que hacemos en el mundo. O sea, es un golpe directo a la economía. Pero aquí, la verdad, prefieren tener mejor los egos del presidente a la realidad de lo que se maneja en el país. Cuántas familias, cuántos hogares y cuántos negocios en la frontera y otros que dependen de esto van a caudicar.
Porque vemos que el capricho es más importante que la razón que dicta que deben darse las cosas con lógica y sobre todo pensando en la gente. Déjanos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síganos a las redes. Nos vemos hasta la próxima.